En este video encontrará una explicación guiada paso a paso de los puntos principales de la sección de la reunión Vida y Ministerio Cristianos del 23 al 29 de octubre del año en curso. ¿Qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Gracias por su sintonía y Jehová les bendiga grandemente y gracias por la vida también. Así que tenemos para esta semana la lectura de Job capítulos 8 al 10 y entra en escena Bildad con palabras fuera de contexto. Vamos a ver cómo él transmite ciertas palabras. Él es uno de los falsos amigos de Job y bueno, vamos a ver entonces sobre ello en la primera sección, Tesoros de la Biblia, y luego estaremos escuchando un discurso que lleva por tema El amor leal de Jehová nos protege de las mentiras del diablo. Lo siguiente son las perlas escondidas. Estaremos repasando, sí, algunas perlas que hemos encontrado que nos ayudan a tener una mejor comprensión de la lectura de esta semana. Y por supuesto, respondiendo esta pregunta, si al leer la Biblia encontramos algo que no entendemos, ¿qué debemos hacer? Luego, estaremos saltando directamente a la tercera sección, Nuestra vida cristiana. Aquí tendremos un análisis con comentarios que se titula Ayude a las personas que no son religiosas a conocer a su Creador. En cada congregación se estará presentando las necesidades locales y también esta semana por todo el mundo se estará dando inicio a la publicación, sí, testimonio completo del reino de Dios. Esta publicación se está estudiando por segunda vez. La última vez fue en el 2011. Cuéntenos dónde estaba usted en el 2011, qué estaba haciendo. Y ahí vamos a estar repasando nuevamente. Es un estudio, un formato eh, más parecido al de la revista La Atalaya, a diferencia de la publicación anterior que tenía un formato más práctico, más eh, conversacional, por decirlo de alguna manera. Bien, hermanos, entonces les damos esa bienvenida. Vamos a arrancar entonces con el primer discurso, ¿sí? El amor leal de Jehová nos protege de las mentiras del diablo. Una vez más, gracias por acompañarnos y ahora comenzamos. Generalmente usamos cosas como protección por seguridad. Pensemos, por ejemplo, en un paraguas. ¿Cuánto agradecemos tener un paraguas con nosotros cuando viene la lluvia? Un paraguas fuerte y de buen tamaño. Nos protege. Pero si no tuviéramos ese paraguas, ya puede imaginarse cómo terminaríamos. De forma parecida, el amor leal de Jehová nos protege. Es tan grande, sí, que en el Salmo 91 habla del que abriga, el que habita bajo el abrigo del Todopoderoso. Recibe ese refugio, esa protección, sí. El diablo quiere que usted piense que Dios es el culpable de las cosas malas que le pasan. Sí, ¿qué cosas malas? Bueno, hay varias cosas malas que podrían estarnos afectando en estos momentos. Cada hermano, cada hermana está pasando por una tribulación diferente, quizás un duelo, quizás una crisis económica, quizás una enfermedad, quizás una traición, quizás alguien a quien usted apreciaba mucho y lo trataba bien, lo apoyaba, le pagó mal. Hay diversos tipos de pruebas, de cosas malas que pueden pasarnos. Podemos dirigir nuestra atención aquí a lo que dice la Biblia en Job 8:4 y tomemos en cuenta que aquí el que está hablando es Bildad, un hombre que no tenía el cuadro completo, que fue muy cruel y muy antipático, sí, muy insensible al dolor de Job. Él dijo, si tus hijos pecaron contra él, es decir, contra Dios,
Él dejó que fueran castigados por su rebeldía. ¡Qué gran insensibilidad! Este hombre hablaba como que si él era el poseedor de la verdad absoluta y que lo que él decía era así y no había vuelta atrás. Según él todo era blanco y negro. Según él, si uno sufría era porque uno había actuado mal contra Dios. Y si uno actuaba siempre bien, era impensable, era imposible que a uno le estuviera pasando algo malo. Según él, sí. Entonces, esa fue una mentira que el diablo transmitió a través de esta persona, de este falso amigo llamado Bildad. Por cierto, hermanos, como lo he dicho en otros videos, con amigos así, ¿para qué quiere uno enemigos? Entonces vamos a ver nuevamente 9:20 al 22. Dice, si yo tuviera razón, aquí está hablando Job, mi propia boca me condenaría. Aunque yo sea íntegro, él me declarará culpable. Aunque sea íntegro, no sé qué será de mí. Rechazo esta vida mía. Todo es lo mismo. Por eso yo digo, a inocentes y a malvados él destruye por igual. Bueno, vemos aquí que Job se fue al otro extremo. Sí. Mientras que el otro tenía una idea equivocada, Job se fue a otro extremo. Él pensó que si uno era bueno o malo, a Dios le daba igual, lo mismo. Sin embargo, era otra idea equivocada que también nuestro enemigo quiere que nosotros pensemos, ¿sí? Él ciertamente sufrió una serie de tragedias personales injustas desde todo punto de vista, que él había pensado que a Dios le daba igual si él era fiel o no. Y él estaba convencido de que él era un hombre bueno, porque él estaba consciente de su trayectoria. Y bueno, claro que algunos lo malinterpretaron, lo juzgaron mal, sí, pero no daban qué era la explicación de por qué le estaba pasando a Job lo que le estaba pasando. Entonces no le hallaban ninguna solución, ninguna explicación coherente, lógica, de lo que Job estaba pasando en ese momento. Ahora vamos a ver nuevamente Job 10:12. Dice, me has dado vida y amor leal, con tu cuidado has guardado mi espíritu. ¿Qué le ha dado Dios a Job? Dijo él, vida y amor leal. Sí, ahí está, el amor leal de Jehová. No es un amor para todo el mundo. Sí, hay dos clases de amor, el amor de Jehová, pero el amor leal es el siguiente nivel de amor. Incluye muchas cosas importantes, protección espiritual, perdón y amor eterno. El Salmo 32:7 dice, tú eres un escondite para mí, me protegerás de la angustia, me rodearás con alegres gritos de liberación. Esto nos hace pensar cuando vemos esos videos donde hay animales salvajes que persiguen a su presa y esta presa logra escapar, correr y escapar a un escondite donde no puede entrar su depredador. Entonces ahí está a salvo en ese escondite. Tiene alimento, tiene donde dormir y sabe que no podrá entrar ni atacarlo su enemigo. Así dijo el salmista que Dios lo protegía a él, era un escondite que lo protegía de la angustia. Salmo 37:10, muchos son los dolores del malvado, pero al que confía en Jehová, lo rodea su amor leal. Por lo tanto, el amor leal de Jehová puede ayudarnos a tener estabilidad mental, paz mental, si cuando estamos pasando momentos difíciles, así como las murallas en tiempos bíblicos rodeaban una ciudad y la protegían de sus enemigos, sí, a los habitantes. De manera parecida, el amor leal de Jehová son como una muralla que nos protege de cualquier peligro espiritual. Y bueno, podemos ver actos o acciones de amor leal específicas, aparte de darnos la lluvia, el sol, las flores,
las plantas y los árboles, Jehová nos da su amor eterno, su perdón, el rescate, sí, una esperanza, paz, futuro, sí. Así que cuando estemos pasando por momentos de duda, por momentos en que nos replanteamos ciertas cosas, sí, pensemos en maneras específicas en que Jehová nos ha demostrado, sí, su amor leal. Es bueno escribirlo y leerlas con frecuencia. Eso nos va a ayudar a aguantar. Cada vez que un hermano comparte con otros lo que tiene, Jehová lo está usando. Sí. No vamos a decir entonces, ¿qué pasa con los que tienen y no ayudan a otros? Jehová no los está usando. Recuerde, somos como barro en manos del alfarero. Y hay quienes son un barro maleable, moldeable, fácil de moldear. Hay otros que no son un barro moldeable. A ese barro hay que tirarlo, sí, al suelo, hollarlo, pisarlo para moldearlo. Y si no llega a ser moldeable, es desechado. Así que Jehová está en ese proceso de moldear a sus siervos y los que reaccionan bien, Él los sigue usando. Ahora, ¿qué mal les va a ir a aquellos que no quieren dejarse moldear por Él? ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo que al que no se deja moldear, al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Sí, Él dijo, al que más tiene, más se le dará, pero al que no tiene, hasta lo que pensaba tener, se le quitará. Es un principio de vida. A veces Dios solo está dándoles tiempo, sí, y eventualmente también trae a cuentas a estas personas por actuar así. Y no se trata solo de dar materialmente, podemos dar nuestro cariño, nuestro respeto a los hermanos, sí. Imagínese, esta hermana llega a la reunión, como se aprecia en la imagen de arriba, y ahí están los demás viendo a otro lado, no la saludan, la ignoran, la hacen de menos. ¿Cree que ella va a sentir el amor leal de Jehová? No, no de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no está en los que no dan ese amor leal. Entonces ahí está, es otra forma de mostrar amor leal, saludar a nuestros hermanos. ¿Y qué hay si ella es la que entra y no quiere saludar ni hablar a nadie? Bueno, probablemente hay una explicación, pero vemos varios matices en esta imagen. A veces algo que escuchamos, un video, si alguna información, también nos devuelve la fe, nos da vitaminas espirituales, por así decirlo. Así que, cuando estemos pasando por una prueba, fijémonos en las maneras que Jehová nos muestra su amor leal. Quizás un hermano bondadoso, un familiar bondadoso, sí, tantas cosas que Jehová nos da para no darlas por sentado y agradecérselas. Entonces, así como apreciamos tener un paraguas que nos protege de la lluvia y lo cuidamos y ahí lo mantenemos, sí, debemos cuidar y apreciar el amor leal de Jehová. Bueno, hermanos, este fue entonces de los tesoros de la Biblia para esta semana. A continuación, pasaremos a la sección Perlas escondidas. Continuemos. Primeramente, escucharemos la lectura de Job 9:32. Dice: Porque él no es un hombre como yo para que le pueda responder, para que vayamos juntos a juicio. Entonces la pregunta, si al leer la Biblia nos encontramos con algo que no entendemos, ¿qué debemos hacer? Respuesta, debemos investigar el tema. Tenemos la biblioteca Watchtower para poder profundizar, para poder encontrar más información. Y si aún así no nos queda claro, podemos preguntar a otros hermanos, quizás a los ancianos, quizás a algún viajante, a los precursores, por ejemplo, y incluso podríamos verlo como una prueba de nuestra fe. Sí, recordemos que hay textos que nos ofrecen la oportunidad de demostrar que confiamos en Jehová y en las cualidades que lo caracterizan. Reconocemos humildemente que no podemos entender todo lo que Dios hace, como declara la Biblia en Eclesiastés
11:5, eso es muy importante, sí, que tampoco conocemos cada paso, cada actividad, sí, que hace Dios, que hace todas las cosas, dice el texto. De hecho, en Romanos 11:33, el apóstol Pablo expresa la idea: cuán profunda es la sabiduría de Dios. Sí, el conocimiento, sus juicios e ininvestigables sus caminos. Entonces, pretender ser nosotros los jueces y juzgar y cuestionar a Dios y pretender entenderlo a la perfección es, es algo sin sentido. La Biblia lo deja claro y es bueno que lo entendamos. En otras palabras, es un error atribuirle a Jehová limitaciones humanas y juzgar sus acciones desde nuestra limitada perspectiva o entendimiento. Entonces hay personas que a veces tropiezan por esto porque ellos son orgullosos y quisieran que las cosas fueran como ellos dicen, y aquí se topan con esta pared que dice que no, que Dios está allá arriba, no estamos al mismo nivel, y eso denota humildad, requiere que mostremos humildad. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, vamos a responder esta pregunta. Tenemos alrededor de 11 comentarios que queremos compartir y a la vez queremos pedirles un favor, que nos apoyen, por favor, dejando su like, pueden dejar un comentario, los leeremos, les responderemos y por supuesto pueden compartir también este video. Así que gracias hermanos por su apoyo, por su sintonía, sí, y ahora sigamos. Número 1. Job 8:2 nos enseña que hay palabras que nunca deberíamos decir a nuestros hermanos cuando ellos dicen cosas desatinadas. Por ejemplo, sería un error y una gran falta de empatía y hasta de respeto decirles ¿hasta cuándo seguirás hablando? O decirles que se callen, que dejen de hablar. Eso fue lo que Bildad le hizo a Job, y sin duda no solo fue una falta de respeto, sino fue una forma de tratarlo y de incomprenderlo. Número 2. Job 8:4. A veces decimos lo que pensamos, y esto puede ser peligroso, sí, porque podríamos lastimar a otros como hizo Bildad con Job. Job estaba de duelo por varias pérdidas que tuvo materiales, pero sin duda perdió a sus hijos. Los que han perdido a un hijo o a una hija pueden identificarse, pueden entender a Job. Y de repente aparece Bildad y le dice: tus hijos fallecieron porque ellos pecaron contra Dios, eligieron el mal camino y punto. Mire, qué gran imprudencia y falta de empatía, de consideración, de buenos modales, de respeto, sí. Entonces, si hoy un hermano, una hermana, una familia está sufriendo porque su hijo, su hija se metió en malos pasos y acabó mal, sería una gran falta que llegáramos y les dijéramos, bueno, su hijo pues falleció porque está cosechando lo que sembró, o la paga del pecado es la muerte y por eso está así como está. Hermanos, no es nuestro deber, nuestra función andar exponiendo ese tipo de cosas a nuestros hermanos cuando están de duelo, sí, eh, y recordar que no trae ningún beneficio a la persona que está sufriendo. Número 3. Job 8:6. A veces podríamos pecar asumiendo, como hizo Bildad, que si a un hermano o hermana o una familia les están pasando cosas malas, es porque ellos están pecando y no tienen la bendición de Jehová. Pero nuevamente, pensar como Bildad, sí, porque este hombre se llama Bildad, denota falta de madurez espiritual y de conocimiento, ignorancia. Y eso fue lo que Bildad asumió erróneamente de Job. Sin duda, no queremos ser como Bildad. Eso es como un hermano que se cayó y lejos de darle una mano, lo que hacemos es terminar de pisarlo, de machacarlo con nuestro pie. Eso lo que en este caso con nuestras palabras.
debemos cuidarnos mucho de no hacerle daño a nuestros hermanos. Número 4. Job 8:7 nos recuerda que Jehová bendice el día de cosas pequeñas. Si vemos la historia del pueblo de Dios en tiempos bíblicos y luego la historia moderna, sí, vemos que fueron comienzos pequeños, pero eventualmente llegaron a ser tan grandes y prósperos gracias a que Jehová bendijo el día de cosas pequeñas. Número 5. Job 8:8 nos enseña lo importante que es conocer nuestra historia familiar y, por supuesto, nuestra historia teocrática. Conocer, por ejemplo, la historia de la organización. Hay películas al respecto. Está el libro Proclamadores. Hay varios anuarios. Sí, hay mucha información y, por supuesto, podemos conocer la historia local de nuestra área donde vivimos, cómo fue el primer salón del reino, quiénes fueron los primeros testigos de Jehová donde vivimos, para aprender esta historia, sí, asimismo en nuestra propia familia y evitar, sí, cometer o repetir patrones de conducta que podrían afectarnos. Por eso se dice que los que no conocen su propia historia están, por así decirlo, predispuestos a repetir lo malo de una historia. Entonces, es un punto importante conocer nuestra historia, dice el texto. Número 6. Job 8:10 nos recuerda, hermanos, la seria responsabilidad que implica ser un verdadero padre o madre. El texto habla de instruir, inculcar a los hijos. Y eso es una seria responsabilidad. Hay padres mal llamados padres porque no son padres, pero vivimos en un mundo en el que son infantes jugando a ser padres, criando niños, ¿sí? Hay jovencitas que resultan embarazadas, no tienen conocimiento de nada, ¿sí? Eh, no tienen preparación académica, no tienen un trabajo, eh, no saben nada de cómo llevar un hogar, pero ahí están criando niños. ¿Qué futuro le espera a estos pobres e indefensos? Personas que tienen cero conciencia de lo que implica ser un verdadero padre. Esto nos hace reflexionar que la profecía de 2 Timoteo 3:1 al 5 se está cumpliendo sin falta. Número 7. Job 8:9 nos recuerda lo breve y efímera que es nuestra vida humana. Entender que realmente solo estamos de paso y somos tan frágiles. Sí, entender este hecho nos ayuda a usar y vivir nuestra vida de la mejor manera, y es sirviendo, adorando y obedeciendo al único Dios verdadero, Jehová. En cambio, el mundo nos dice, vida solo es una, vive, disfruta hoy, porque solo es hoy. Sí, ¿y cuántos no han muerto hoy? ¿Y cómo están a cuentas con Jehová? No están a cuentas con Él. Y no solo personas mayores mueren, mueren jovencitos en accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto, la mejor forma de vivir nuestra vida. Número 8. Job 9, 2 y 3. Hay personas que tienen un orgullo muy grande que no les permite crecer en sentido espiritual. Son personas que encontramos en la predicación, que encontramos en todas partes, que, según ellos, el mundo funciona como según ellos piensan, y hasta se atreven a cuestionar al Dios verdadero, blasfeman contra Él, pretenden saber más que Dios, pretenden sentarlo en el banquillo de los acusados y juzgarlo según sus limitados conceptos y entendimientos de lo que según ellos está bien y mal, e ignoran que existen cuestiones universales y reglas establecidas, como por ejemplo lo que surgió en el jardín de Edén, sí, el libre albedrío, sí, causa y efecto, sí. Ellos dicen, si yo fuera Dios, yo quitaría esto, yo arreglaría esto. Y ellos creen que es Dios el gobernante del mundo. Ignoran todo lo que ha pasado. Y lo peor es que cuando les planteamos la opción de escuchar la explicación que da la Biblia, la rechazan. Sin duda es un ejemplo de lo que no queremos imitar.
Número 9. Job 9:7 nos enseña cuán grande es nuestro Dios Jehová y lo poderosa que es la palabra que sale de su boca. Es viva y ejerce poder. Además de las sagradas escrituras, sí, Dios dijo la palabra y dice que todo fue creado gracias a su palabra. Y todo fue creado, lo que incluye el funcionamiento según las leyes físicas, sí, y todas las leyes que rigen el universo según su palabra. Es impresionante meditar, reflexionar en estos puntos. El texto habla que le da instrucciones al sol y todo existe por su palabra. En otras palabras, el mundo físico llegó a existir gracias a la palabra de Jehová. 10. Job 9:15 nos recuerda lo importante que es que roguemos a Jehová su misericordia para con nosotros, en vez de dar todo lo que tenemos por sentado y pensar que siempre va a ser así. Es bueno que seamos humildes, que seamos agradecidos y que le roguemos siempre a Jehová, cada día, su bondad, su amor y su misericordia. Número 11. Habla de tener miedo. Sí, esto nos recuerda que a veces en la predicación podemos sentir miedo, sí, incluso al dar una asignación. Entonces hay territorios, sí, como negocios, por ejemplo, personas intimidantes o personas que tienen cierta autoridad en la zona y puede darnos miedo, pero debemos esforzarnos, ser valientes y prepararnos aprovechando la capacitación que nos da Jehová mediante su organización cada semana en las reuniones. Si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias, hermanos. Estos fueron algunos comentarios de las perlas de esta semana. Esperamos que sea de beneficio. Sí, así que muchas gracias. A continuación queremos enviar a continuación, continuamos con la tercera sección, Nuestra vida cristiana. Ayude a las personas que no son religiosas a conocer a su Creador. Si alguna vez usted ha tenido esta experiencia de predicar o conversar con alguien que no es religioso o religiosa porque a lo mejor la persona expresa que no cree en Dios, que no cree en la religión, sí, o a lo mejor que es imposible creer en un Dios y entenderlo y por lo tanto elige no creer. Algunos de ellos los llaman ateos, literalmente sin Dios, otros son escépticos, están los agnósticos, están los eclécticos y un sinfín de terminologías que usan las personas para decir un punto que no son religiosos. Entonces, el punto es que hay personas en los territorios que no son religiosas. ¿Le ha tocado a usted alguna vez una experiencia? Puede dejarlo en los comentarios, nos encantará leerlo. Sí, entonces hay otro punto. Hay muchos hermanos a nivel mundial, quizás más por lo que es Europa, Asia, sí, son lugares del otro lado del mundo donde las personas son generalmente ateas, sí, aunque actualmente las nuevas generaciones sí también se desvían por ese punto, sí, en Latinoamérica. Entonces, será imposible que todos y cada uno cambien de mentalidad, pero sí podremos darles testimonio, ¿sí? Y muchos de ellos son ovejas, ¿sí? Son ovejas perdidas del pastor excelente, nuestro Señor Jesucristo. Lo único que necesitan es un poquito de ayuda para escuchar la voz del pastor excelente, ¿sí? Para repasar, analizar las pruebas de que Dios existe y que no solo la Biblia, las Sagradas Escrituras, el libro sagrado por excelencia, da testimonio de un creador, sino también la creación visible e invisible. Sí, como dice Romanos 1:20 y también 10:14. Pero ¿cómo van a escuchar
si no hay quien les predique, dice el texto en Romanos 10:14. Ahora, hay una experiencia en un video corto. Sí, vamos a responder directamente la pregunta que dice, ¿cómo lo anima la experiencia de Tomaso a predicarles a quienes no son religiosos? Respuesta, nos anima bastante y nos enseña que no va a ser muchas veces al primer intento, ¿sí? Que va a requerir esfuerzo, perseverancia, constancia, pero al final valdrá la pena. Como el pescador, que valga la redundancia, va a pescar. Muchas veces no es al primer intento que pesca un gran pez, y muchas veces lleva mucho tiempo para que él encuentre ese gran pez y al final vale la pena. Otro comentario. La Biblia y las preguntas bien pensadas, combinadas con la paciencia, pueden abrir corazones cerrados, como pasó con Tomaso. Otro comentario. Las publicaciones son más que solo papel y tinta. En realidad, cambian vidas y transforman corazones. Otro comentario. Hay muchas ovejas perdidas sin su pastor. Sí, sin Jehová, sin Jesucristo. Sin embargo, Jehová puede usarlo a usted, a mí también, para encontrar, sí, a esas ovejas perdidas. Estas personas, cuando escuchen el mensaje, ya que ellos son ovejas, automáticamente algo les va a hacer clic adentro y ellos van a sentir la atracción, ¿sí? Van a escuchar la voz del pastor excelente. Así que por eso no es nuestro trabajo forzar, convertir, imponer a las personas, sí que deben convertirse a la fuerza. No, ese trabajo en realidad no nos corresponde a nosotros. Nuestro trabajo es predicar, dar testimonio. Y es increíble cómo hay personas que con una revista, con un libro, con un tratado, con un versículo, con una pregunta, algo hace que se les caiga el velo espiritual y escuchen al pastor excelente. Sí, hay muchas experiencias que así lo confirman y sobre todo las escrituras lo confirman. Sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, repito hermanos, cada territorio es distinto. Hay lugares donde las personas, no vamos a decir no creen en Dios, sí reconocen que Dios existe, pero para ellos es más importante lo material, es decir, son materialistas. Así que la idea de Dios para ellos es perder el tiempo. Entonces, conviene que seamos discernidores, que analicemos cada circunstancia y algo muy importante, no peleemos. No es nuestro trabajo debatir o discutir, ¿sí? O ganar discusiones acaloradas con las personas que no respetan lo que dice la Biblia. Segunda Timoteo 2:24. Esto es para todos los cristianos o los que se dicen cristianos verdaderos, no solo para un grupito de hermanos, es para todos. Dice, el esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, ¿sí? Con todos, literalmente esto aplica a todos. Estar capacitado para enseñar y controlarse cuando lo tratan mal, dice. Es como aquella ilustración, aquella fotografía de el hermano que cuando el amo de casa reaccionó mal, el hermano también se pone en modo agresivo, sí, en la puerta del amo de casa. Entonces, eso no lo tenemos que hacer, nos recuerda la Biblia y la organización. Así que ese es un indicio. Si la persona reacciona airosamente, airadamente, sí, quizás hasta violentamente, es un indicio que no es allí, al menos no ese día. Así que mejor marchémonos. ¿Sí? Si en un caso vemos que escucha, está dispuesta a conversar, podemos hablar de temas que a lo mejor le interesen. Otra pregunta, ¿está dispuesta la persona a tener una conversación abierta? ¿Sí? A que la escuchemos y luego ella va a escuchar, sí, las pruebas que convencieron a muchos de que hay un creador o solo quiere escuchar, solo quiere que nosotros la escuchemos.
Es bueno discernir esos puntos. Y si la persona está dispuesta a tener una conversación en la que ella se expresa y nosotros también, tenemos herramientas específicamente preparadas para este territorio o para este grupo o categoría de personas. Tenemos publicaciones, sí, digitales, en físico también, videos, sí, preparados para esto. Hay dos folletos específicos, es la vida obra de un creador, el origen de la vida, 5 cuestiones dignas de análisis, que también están en el kit de enseñanza para encontrarlas fácilmente, sí. Nuevamente repito, esto va a depender de la persona, si proseguimos o no con la conversación. Hay hermanos que quizás no lo han entendido así. Ellos, cuando alguien les hace una pregunta relacionada con Dios o con la creación, lo único que hacen es decirle a la persona, visite el sitio, ahí está en el sitio, ahí busque, ahí está la información. Pero en realidad no, la Biblia dice que el esclavo del Señor debe estar capacitado para enseñar, dice. Ahora, está claro, no le vamos a enseñar a todo el mundo, no vamos a entrar en peleas, en debates. Por eso debemos tener buen juicio y discernir si la persona está planteando los cuestionamientos porque realmente tiene interés o simplemente por debatir, por discutir o hasta por intentar poner en aprietos a los demás. Entonces, conviene tener discernimiento en cada caso. ¿Le ha tocado a usted alguna vez predicarle a alguien que no cree en Dios y que a lo mejor fue intimidante? Entonces es bueno eh, tener esto en mente, estos consejos en mente, ¿sí? Y recordar, estamos en un tiempo en que gran parte de la población tiene, sí, ha tenido un contacto, ¿sí? Entonces ya esto se nos ha dicho ya es como una recta final y no olvidemos, Jehová puede usarlo y ayudarlo a usted y a mí a llegar a los corazones de los que tienen la actitud correcta, incluso si ahora ellos piensan, sí, que no existe el pastor excelente, el creador, sí, es solo un poco de ayuda lo que ellos necesitan, sí, para que algo les haga clic adentro de ellos. Eso pasó en tiempos bíblicos y sigue pasando en tiempos modernos. Queridos hermanos, ese fue el video de esta semana para la sección Nuestra vida cristiana. Llegamos a la parte final de esta transmisión, es el estudio bíblico de la congregación y nuevamente hago mención, estamos empezando, sí, la publicación, sí, testimonio completo del reino de Dios. Tenemos la carta del cuerpo gobernante y capítulo 1, párrafos 1 al 7. Comenzamos. Estamos muy contentos y damos gracias a Jehová por la vida y la oportunidad de poder reunirnos por este medio y juntos seguir o comenzar, sí, la consideración de esta publicación titulada Testimonio Completo. Hace algunos años atrás, específicamente en el año 2011, se comenzó el estudio de esta publicación como estudio de la congregación. Y déjennos saber si ustedes tuvieron la oportunidad de presenciar ese estudio allá en el 2011. 12 años después, aquí estamos, ahora ya no se llama Testimonio Cabal, la publicación, sino Testimonio Completo. Así que, qué privilegio poder reunirnos y poder seguir aprendiendo juntos para alabar, adorar al único Dios verdadero, Jehová. Así que gracias hermanos por la confianza de ustedes y ahora vamos entonces a comenzar. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es la carta del cuerpo gobernante y aquí pues ellos dicen que imaginemos que nosotros estamos entre los apóstoles, sí, que somos uno de los apóstoles y que estamos en el monte de los olivos. Jesús acaba de aparecerse ante nosotros y justo antes de irse al cielo, sí, Él dice,
recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos de mí en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Recordemos, él había permanecido después del tercer día que resucitó 40 días más con los discípulos. Sí, con la congregación él les dio instrucciones, las cuales permanecen hasta este momento, por así decirlo, en incógnito, pero esto fue lo que pasó momentos antes de que él regresara al cielo. Quizás nos asustara la idea que él está diciendo de predicarle a personas de otras partes, y tal vez no somos muchos, sí, más o menos como 500. ¿Cómo es posible entonces que llegáramos hasta la parte más lejana de la tierra? Sí. Y Jesús dijo, si ellos me han perseguido a mí, también a nosotros. Así que, ¿cómo vamos a cumplir esta monumental tarea? Sí. Así que, en vista de esas palabras, sería fácil decir, ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos a dar testimonio si vamos a tener enemigos hostiles? Ahora, centrémonos hoy, en el 2023. Los testigos de Jehová estamos en una situación muy parecida. También tenemos la misión de predicar un mensaje completo hasta la parte más distante de la tierra. La diferencia es que hoy ya se completó el globo terráqueo, ya se abarcó en su mayor parte, sí, y a gente de todas las naciones y de todos los idiomas, y eso también ya casi se abarcó, al menos más de 240. Pero ¿cómo vamos a cumplirlo si la Biblia dice que nos perseguirían? Bueno, el libro de Hechos cuenta cómo los apóstoles y los demás cristianos hicieron esto con la ayuda de Jehová, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, y por supuesto, de los hermanos locales. Esta publicación se ha preparado para ayudarnos a estudiar y revivir los sucesos emocionantes que relata el libro de Hechos, ¿sí? Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver detalles. Va a ser como estudiar con un gran farol encima esta publicación, o más bien dicho, el libro de Hechos, y vamos a ver paralelismos entre los primeros cristianos y los de la actualidad. Veremos que no solo se limitan a nuestro ministerio, sino también la manera en que se ha estado organizando la obra. Y vienen más cambios, como organización, la reciente reunión anual, según los últimos informes, vienen cambios, bueno, y no son secretos, estos se publicaron en nuestra aplicación, en nuestro sitio de internet, y vienen más cambios, sí, en nuestra manera de predicar. Así que el objetivo de todos estos análisis es fortalecer nuestra fe en que Jehová tiene un pueblo y Él sigue dirigiéndolo y está pendiente de su pueblo. Entonces aquí en la fotografía vemos al hermano John Barr y al hermano Ted Yarax. Ellos, por así decirlo, forman o formaron parte de lo que era el traslape, porque hay una fotografía en esta publicación donde se observa claramente el traslape, sí, que son, por así decirlo, el primer grupo de ungidos y el segundo grupo. Según hemos entendido, no habrá un tercer grupo, sí, pero ahí se cumple, se aplica lo que hemos comentado, nos han enseñado del traslape. Entonces ellos ya no están vivos, ya terminaron su asignación terrestre, por así decirlo, y ahora pues han cambiado muchas cosas desde que ellos estaban hasta la fecha actual, y el cambio es una constante que permanece. Entonces, vamos al primer capítulo, tenemos los párrafos 1 al 7. Este primer capítulo se titula Vayan y hagan discípulos. Vamos entonces al párrafo 1. 1 al 6. Aquí dice,
Cuente alguna experiencia que muestre que los testigos han predicado en diversas circunstancias. Bueno, vamos aquí. Tenemos, cada puntito es un comentario. Se pone el ejemplo de una hermanita en Ghana, el país de Ghana. Ella siempre llevaba publicaciones en su mochila, ahí donde ella estudiaba, y aprovechaba los momentos de recreo para darle publicaciones a sus compañeros, y se menciona que llegó a comenzar varios cursos bíblicos. Otro comentario. En Madagascar, un matrimonio dirigía varios cursos bíblicos en un pueblo muy apartado. Ellos tenían que caminar 25 kilómetros, ¿sí? Soportando el calor tropical para lograr llegar a conducir aquellos cursos bíblicos. Otro ejemplo. A lo largo de los ríos Paraguay y Paraná hay regiones a las que era difícil llegar a predicar. Varios hermanos muy ingeniosos, muy altruistas y seguramente de su propio bolsillo, construyeron un barco que les permitía ir a predicar a aquellos lugares. Otro comentario. Los hermanos de Alaska aprovechaban el verano y los cruceros con muchos turistas, sí, porque llegaba el verano, llegaban muchos turistas y entonces ellos iban al muelle con exhibidores y publicaciones en varios idiomas. Otro ejemplo, el hermano Larry de Estados Unidos, él predicaba en la residencia de ancianos donde él vivía. Un accidente lo había dejado en silla de ruedas, pero él se mantenía muy activo y tenía la esperanza de volver a caminar en el nuevo mundo. Otro ejemplo, un grupo de testigos de Myanmar viajó 3 días en barco a una asamblea. Aprovecharon ese viaje en barco para llevar publicaciones, darle a los pasajeros, y cuando hacían escala en algún lugar, ellos hacían una rápida bajada y distribuían publicaciones a los lugareños. Cuando ellos regresaban al barco, ya tenían otro territorio de nuevos pasajeros que habían subido. Bueno, ya vamos concluyendo esta lección. Número 7 es el párrafo. Y queremos aprovechar los textos bíblicos, ¿sí? Entonces tenemos la pregunta que dice, ¿de qué formas dan testimonio sobre el reino los siervos de Jehová y con qué objetivo? Bueno, hay de muchas formas, formas muy ingeniosas, como hemos visto. La principal es de casa en casa, en las calles, con exhibidores, ¿sí? Por carta, por teléfono, está también la predicación informal. Hay iniciativas especiales de predicación en la zona, como se pudo apreciar en las experiencias, y nuestros hermanos han sido muy ingeniosos, muy proactivos, muy valientes, sí, y podemos decir generosos porque ellos han invertido de su propio bolsillo para costear sus viajes y prácticamente todo lo que implica la predicación. Estamos hablando de los hermanos locales que predican, sí, entonces aprovechan toda oportunidad para predicar en carro, en autobús, en barco, en los parques, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Bueno, aunque ellos emplean métodos muy diversos, el objetivo es el mismo: anunciar, dar testimonio de las buenas noticias del reino donde sea que haya gente. Ese es el objetivo, dar testimonio. Y aunque es verdad, quisiéramos que todo el mundo se volviera siervo de Jehová, sí, siendo realistas, sabemos que eso no va a pasar. De hecho, si solo apenas unas cuantas personas se salvaron en el diluvio, 8 específicamente, imagínense, y apenas somos 8 millones entre más de miles de millones en este planeta, entonces es imposible que logremos
convertir, esa palabra puede sonar un poco fuera de lugar, pero no es nuestro objetivo realmente convertir como a la fuerza, sí, a cada persona de este planeta, pero sí darles testimonio, sí, darles el mensaje. En Mateo 10:11 dice la Biblia, cuando entren en una ciudad o aldea, busquen hasta encontrar a alguien que merezca el mensaje y quédense allí hasta que se vayan de ese lugar. Así que, según estas palabras, encontraremos al menos un merecedor en el territorio, pero generalmente hay más. Lo cierto es que hay territorios que son muy productivos y otros a lo mejor no tanto. Bueno, hermanos, entonces hemos llegado al final. Quiero darles las gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Este fue nuestro primer análisis del estudio del libro con esta publicación, testimonio completo. Sí, ya no es testimonio cabal, sino testimonio completo. Y gracias por su confianza, por su sintonía. Y ahora queremos aprovechar para enviar un... Queridos hermanos, queremos agradecer su sintonía en esta transmisión. Hemos tenido entonces los puntos principales de esta semana, 23 al 29 de octubre. Esperamos que haya sido de beneficio, así que nos despedimos de ustedes y les hacemos la cordial invitación a suscribirse si aún no lo han hecho, compartir este video y muchas gracias. Bendiciones y hasta la próxima.